Episodio número 2492. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 23 de mayo un misterio, la Gran Babilonia, en el marco de esta lección número 9, una ciudad llamada confusión, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Durante toda esta semana hemos estado abordando este tema de la Gran Babilonia o la Gran Ramera en la introducción, y el domingo estuvimos viendo dos sistemas opuestos, como hay una iglesia fiel y también una iglesia infiel, una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Y en el caso, ¿verdad?, de ayer lunes, estuvimos viendo el vino de la ira, este asunto de la influencia extendida de Babilonia y sus implicaciones. También durante esta semana hemos estado abordando los diferentes comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, y hoy no será la excepción. También recibiremos ese dulce adicional, diría yo, el poder tener un comentario teológico poderoso que nos ayude a entender más la palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice a todos nuestros oyentes y a sus familias, para que juntos podamos aprender de tu palabra y a la vez aplicarlo para tu honra y tu gloria. Ayúdanos también en todas nuestras necesidades diarias y sobre todo ayúdanos a serte fieles en estos tiempos difíciles en los que la confusión, la Gran Babilonia, quiere de alguna manera agarrar incluso a los escogidos. No permitas que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un misterio, la Gran Babilonia. Se nos invita de inmediato a leer Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, los versículos del 4 al 6, Apocalipsis 17 del 4 al 6, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado? Apocalipsis 17 del 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado? Aquí escribí. Nos enseña que Babilonia está llena de abominaciones. Es una mujer ebria de la sangre de los santos y por lo tanto es nada más y nada menos que un sistema opuesto a Dios. Como hemos visto, Apocalipsis capítulo 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas
de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Hay una cita de un libro de Ángel Manuel Rodríguez titulado The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angel Message. Ese libro ya lo hemos mencionado anteriormente. Sería en español El cierre del conflicto cósmico y el rol del mensaje de los tres ángeles. Este libro en la página 43 menciona: para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico en Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Hay otra referencia en el mismo libro, a ver Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, del libro de el cierre del conflicto cósmico y el rol del mensaje de los tres ángeles. Básicamente, en la página 43 del autor Ángel Manuel Rodríguez. De verdad que no podemos avanzar sin comentar esta cita que menciona claramente que para tratar de entender a Babilonia necesitamos ver el Génesis, o sea, el origen de cómo surge todo esto. Mucha gente cree que Babilonia originalmente tenía el título de confusión. En realidad no. Babilonia significaba la puerta de los dioses. Era un nombre prácticamente bonito, pero la realidad es que allí es cuando el hombre quiso ser su propio Dios. Quiso decir: yo no necesito de Dios, tengo autosuficiencia, tengo autoindependencia, yo no necesito de nadie para protegerme, ni siquiera de un diluvio. O sea, ese tipo de actitud es la que se resalta de Babilonia. Entonces, la Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en desafío directo de la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse. Ahí está el problema. Y Dios confundió su idioma. Entonces de ahí es que viene la palabra confusión. Cuando Dios confunde los idiomas, pero en realidad ellos no se iban a llamar confusión, obviamente. El relato del Génesis dice de la siguiente manera en Génesis capítulo 11 y el versículo 9, Génesis 11:9, por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis capítulo 11 y el versículo 9. Tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos. Increíble. Y de los mártires de Jesús, tal y como dice Apocalipsis 17:6. Son imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. También hay una cita que se menciona en Isaías 49:26, Isaías 49:26, que establece: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Eso del libro Isaías capítulo 49 y el versículo 26. Yo creo que ya a este nivel estamos más que preparados para recibir directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí con el comentario del día de hoy. ¿Qué es Babilonia? Adelante, profesor. ¿Qué es Babilonia? En Génesis 10, del 6 al 12, se nos habla de los descendientes de los hijos de Cam. Allí nos dice que Cam engendró a Cus, Cus engendró a Nimrod. Este Nimrod fue el que edificó Babel como una de las cabeceras de su reino. Recordemos que Babel fue el nombre dado a esta ciudad por la confusión de lenguajes que Dios provocó para evitar el plan
de los postdiluvianos de edificar una torre que llegara tan alto que no pudiera ser tapada por un nuevo diluvio. Eso lo podemos encontrar en Génesis, el capítulo 11. Babel es un nombre hebreo que significa confusión, pero los babilonios, que no querían nada con ese nombre, pues no estaban orgullosos de él, prefirieron cambiarle el nombre a Babilu o Babilanu. Esta palabra, Babilu o Babilanu, significa puerta de Dios o portón de los dioses. Babel o Babilonia, desde su origen, se convierte en una opositora a la voluntad de Dios, cuando en vez de esparcirse sobre la tierra, como él mandó en Génesis 1:28, prefirió quedarse en un lugar. De ahí, los que se quedaron, en vez de adorar a Dios, hicieron un sistema de adoración a sus dioses o ídolos, como por ejemplo Marduk, Enlil, Shamash, Ishtar, entre otros. Por eso, prefirieron llamarle puerta de Dios o portón de los dioses. Babilonia fue el imperio que destruyó el templo de Dios en la tierra, como nos dice Segunda de Reyes, capítulo 25, los versículos 9 y 10. De paso, el versículo 11 nos dice que los babilonios o caldeos llevaron cautivos al pueblo de Dios para luego querer obligarlo a adorar sus imágenes o pena de muerte, según nos relata Daniel, el capítulo 3. Por lo tanto, Babilonia, en el Nuevo Testamento, se convierte en el sistema de adoración idólatra que en el nombre de Dios mantiene a su pueblo cautivo. Por eso, el llamado del ángel de Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué poderoso comentario teológico. De verdad que estamos recibiendo pan del cielo. Muchísimas gracias por este poderoso comentario, doctor, pastor y profesor Franklin Martí. Básicamente, como íbamos mencionando, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y que se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre. Ahí está lo que yo mencioné. Creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero que se oponen al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó. Una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. Ahí está la diferencia, básicamente, de Babilonia y la religión sin mácula que Cristo creó. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de la palabra de Dios. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. Y yo no puedo avanzar sin dejar de mencionar un fenómeno que se está dando en nuestras iglesias. Ustedes saben que la mayoría de religiones hoy en día existen meramente porque las personas siguen a los hombres y no a Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la Biblia te dice cuál es la norma de fe y práctica. ¿Saben cuál es el problema? Que casi siempre el ser humano tiende a sustituir las enseñanzas bíblicas por las interpretaciones de un hombre, al punto tal de que me he dado cuenta y he tenido esta mala experiencia de que a veces he hablado con hermanos de otras denominaciones y le digo: mira, si yo te compruebo con la Biblia que, por ejemplo, el cerdo es inmundo, ¿tú dejarías de comerlo? Una hermana me dijo: sí, lo dejaría. Y cuando se lo comprobé, ella no se conformó
En el momento me dijo, wow, sí, la Biblia lo dice. Pero luego finalmente se fue a donde su pastor y dice ella que no, el pastor me dijo que eso no es así. O sea, el pastor me dijo, el sacerdote me dijo, el reverendo me dijo, no, señor. ¿Cómo es que el reverendo, el pastor, el líder religioso tiene más autoridad que la Biblia? Y ese es el mismo problema que enfrentamos dentro incluso de la iglesia adventista con personas que están diciendo que el casarse de nuevo no es malo, que si tú no tuviste suerte en el amor, que tú puedes volverte a casar y que no hay ningún problema con eso. Óyeme, eso es ir en contra de la palabra de Dios. Eso es traer Babilonia dentro de la iglesia. Noten que la Biblia está mencionando que la Babilonia surgió a raíz del ser humano querer ser independiente de Dios. ¿Y qué está pasando con ese tipo de pensamientos? Que Jesús dijo, a no ser por causa de adulterio o muerte, no le den carta de divorcio. O sea, la muerte obviamente automáticamente deja a la persona libre. Pero el adulterio es la única razón por la que la persona agraviada, la persona que sea la víctima, puede, obviamente, con todas las licencias bíblicas, volverse a casar. Obviamente que ya cuando la persona automáticamente queda libre por función de que la otra persona no lo perdonó, ahí obviamente se aplica una especie de misericordia, aunque la Biblia no da detalles sobre eso, pero ya la persona, obviamente, si fue restaurada, si se arrepintió, si se rebautizó, tiene el derecho, aunque haya caído en adulterio, pero ya que está sola, esa persona tiene el derecho de volverse a casar. Pero estamos hablando de que es porque no hay un así dice Jehová con respecto a la persona que en este caso es el acusado. Y todo esto lo estoy trayendo precisamente a raíz del problema que hoy en día enfrentamos. Enfrentamos un enfoque manista de la fe y eso no puede ser negociado. Yo no puedo negociar lo que dice la Biblia por lo que diga ningún pastor, por lo que diga ningún reverendo o ningún sacerdote. Aquí, en Estudio Sistemático de la Biblia y en todos nuestros ministerios desarrollados, estamos definiendo que nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Se hace la pregunta final: ¿cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia, como la tendencia, que es muy común, a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios? Increíble, qué pregunta más interesante a raíz de todo lo que estamos comentando. ¿Cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia, como la tendencia de depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios? Ahí está la clave. Cuando me llegue un problema a mi vida, necesito depender de Dios. Cuando yo tenga un conflicto de intereses en los que, wow, la Biblia dice esto, pero no es justo, debería de decir esto. Olvídese de esas sugestiones sutiles de Satanás. Piense en que si hubiese habido una manera en la que Cristo aboliera esos principios, Él lo hubiese hecho, pero no hubo manera. Él lo cumplió fielmente al pie de la letra. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho de confiar en lo que diga el ser humano, sino en confiar plenamente en Dios, sabiendo que al final es Él el que nos trajo hasta donde estamos y Él nos llevará a la Canaán celestial. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que ese misterio llamado la Gran Babilonia, que está emborrachado, que es malvado, de la sangre de los santos, que pisotea y cuantas cosas, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso, de no finalmente seguir las tradiciones humanas, porque de eso se trata el génesis total de Babilonia, la humanidad independiente de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados, porque sabemos que más de una vez hemos hecho lo que nos da la gana y no lo que dice tu palabra. Perdona esa falta y ayúdanos a cada día ser mejores cristianos. Bendice a todos nuestros oyentes. Si hay alguien, oh Dios, que todavía está en el valle de la indecisión porque está siguiendo las interpretaciones humanas, permite que esa persona pueda salir de ese error, que pueda libremente publicar a los cuatro vientos que tú y solamente tú eres su Dios, que tu palabra es únicamente su única regla de fe y práctica, y por lo tanto esa persona ha de obedecer lo que tú dices, lo que tú has revelado, va a adorarte en tu día de reposo, va a tener siempre presente los 10 mandamientos, va a vivir para glorificarte, va a tener un cuidado de su cuerpo y va a hacer todo por amor a ti. Bendice también a cada familia representada y que juntos podamos vivir un así dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, un llamado al compromiso en el marco de esta lección número 9. Una ciudad llamada confusión, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Seguimos animando a todos nuestros oyentes a que sigan siendo promotores de esperanza. Necesitamos que ya esta emisora Radio Oasis de Esperanza pueda llegar a todos los confines de la tierra. Mándeles enlace a sus amigos. Póngase usted mismo a escucharla. Una emisora que está compartiendo vida. Llámese nada más y nada menos lo que Jesús nos enseña, que es el dador de la vida. También aliento, ya que el Padre de las luces es el que da el aliento, el que sopla en nosotros el aliento de vida, la fuerza para seguir hacia adelante, e inspiración, ya que el Espíritu Santo es el que nos inspira. Ese es el lema de Radio Oasis de Esperanza. Así que invitamos a que cada uno de ustedes experimente esta gran bendición de nuestro Dios a través de esta emisora. Seguimos mencionando que simplemente si usted quiere escucharla sin tener que comprometer su dispositivo electrónico, yo voy a hacer aquí un breve tutorial. Usted le dice: Alexa, pon Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente cuando usted dice eso, ese dispositivo de Amazon, puede ser el Echo Dot, el que tiene la presentación física, la pantalla, o puede ser la que tiene simplemente la bocina, eso se reproduce. También puede ponerlo en la página web radioasidesperanza.org, o simplemente el enlace que conecta con esa página principal, rode.1, RODE.1, 1 en letra. Para todos aquellos que deseen comunicarse con nuestra emisora, pueden hacerlo al 203-302-0397. 203-302-0397 es la vía de contacto a través del WhatsApp con Radio Oasis de Esperanza. Envíenos ahí sus comentarios, preguntas, y también queremos que ustedes puedan recibir la programación oficial. Todos los que deseen la programación oficial de la radio, envíen un mensajito: me gustaría la programación oficial, y se la vamos a enviar en un formato electrónico para que usted pueda verla y a la vez participar de nuestros programas. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.